Hola a todos, ¿cómo están? Daremos inicio al tutorial de la cátedra taller de argumentación jurídica que corresponde al sexto curso de la carrera de Derecho de la Unidad Pedagógica de Pedro Juan Caballero. Según el material, fíjense, tenemos el por qué argumentar, cuáles son las razones para los argumentos. Argumentar no es exponer los prejuicios bajo una forma más concreta. El argumento más bien, según el diccionario, es una disputa entre dos personas, pero tal concepto tampoco es suficiente. Argumentar es apoyar ciertas opiniones con razones, es una manera de entrar o de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras y sirve para indagar y ayuda a defender una conclusión sustentada en razones. ¿Qué es argumentar? En pocas palabras, es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. En el material, fíjense, tenemos el ejemplo de la conclusión que fumar daña la salud, que sería la conclusión en sí, y cuáles son las razones o pruebas que apoyan esa conclusión. Podrían ser varias. El cigarrillo tiene componentes tóxicos. Podemos también argumentar al afirmar que el cigarrillo produce enfermedades respiratorias. El cigarrillo causa dependencia y el cigarrillo es una droga. Estas son o serían las razones o pruebas en apoyo a la conclusión que sería fumar daña o es perjudicial para la salud. Los argumentos en sí tienen reglas determinadas y claras. Ayudan al estudiante para formar sus propias opiniones, ayuda al estudiante para distinguir afirmaciones de verdaderos argumentos. Sabemos bien que en los colegios, escuelas y universidades los alumnos aprenden a cómo realizar afirmaciones, pero no a cómo argumentar. Sabemos bien que en nuestra enseñanza primaria y secundaria generalmente nos inculcan a que aprendamos afirmaciones y no así a razonar. Pasemos a las reglas que poseen los argumentos. Tenemos en el material 7 reglas. La primera de ellas es distinguir entre premisa y conclusión. La segunda, presentar las ideas en un orden natural. Utilizar premisas fiables. Utilizar un lenguaje concreto, específico y definitivo. Evitar en lo posible el lenguaje emotivo. Sexta regla, usar términos consistentes. Y la última, usar un único significado para cada término. Pasemos a la primera regla de los argumentos, que es la de distinguir entre premisa y conclusión, donde primeramente tengo que ver o fijar qué es lo que estoy tratando de probar, cuál es mi conclusión. La conclusión es la afirmación en favor o en contra de la cual se está dando esa razón, y las premisas son las series de afirmaciones mediante las cuales se ofrecen sus razones. La primera regla, el primer ejemplo de la primera regla, fíjense en el material, habla de la descripción de un perro, estaba encerrado en los establos y sin embargo, aunque alguien hubiera estado allí y había sacado un caballo, no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro conocía muy bien. Es la que está subrayada, es la conclusión. Y las premisas de este primer ejemplo podemos extraer que el perro estaba presente en el establo, alguien también estuvo en el establo, el perro no ladró, por lo tanto la conclusión es que el visitante era alguien que conocía al perro. Como segunda regla es la de determinar el orden natural de las ideas, que serían las premisas. La línea de pensamiento debe responder a un orden natural. La afirmación debe conducir a la siguiente afirmación. Las frases utilizadas deben estar en el lugar donde corresponde. Por ejemplo, en el libro Las claves de argumentación de Anthony Weston, que estamos utilizando para el curso, en la página 22 habla el ejemplo de Bertrand Russell, pero a modo que los alumnos puedan entender esta segunda regla del orden natural de las ideas. Por ejemplo, si quiero concluir que soy una persona de bien, una persona que
que tengo un buen carácter. Por ejemplo, esa sería mi conclusión. Primeramente hablaría de los orígenes familiares, hablaría segundo de mi formación en la escuela, en el colegio, en la universidad, hablaría de mi profesión, de mi ayuda filantrópica, ayuda a la comunidad, de mis proyectos para que de esa forma pueda concluir que soy una persona de bien en una comunidad. Fíjense que el orden natural de las ideas es nada más determinar que cada premisa lleve o conduzca a la siguiente afirmación y de esa forma cumplir con la segunda regla, que es utilizar las premisas en un orden natural. La tercera es utilizar las premisas fiables. Las premisas deben estar justificadas, deben ser en lo posible verdaderas. Por ejemplo, en el material, fíjense la redacción que se da, donde dice: nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad, por lo tanto parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué esperar lo que nunca podemos encontrar? La conclusión es que nadie en el mundo es realmente feliz y las premisas son las que sustentan esa afirmación. Sin embargo, con un contraargumento se puede destruir esa conclusión. Por ejemplo, ¿es verdad que nadie en el mundo es feliz? ¿Cuál es la investigación o fuente que acredita esa afirmación? Por ejemplo, si un alumno en la aula me dice: profesor, yo soy feliz, hay una persona en el mundo que es feliz, y esa es una razón suficiente para destruir ese argumento donde se afirma que nadie en el mundo es realmente feliz. Esa es la razón por la cual debemos de justificar las premisas que estamos utilizando para poder de esa forma dar un argumento más sustentable y razonable, de modo que se puedan verificar y tener un grado de veracidad de las premisas. Pasemos a la cuarta regla, que es utilizar un lenguaje concreto, específico y definitivo en las premisas. Evitar de esa forma utilizar términos generales, términos vagos, términos abstractos. Algunos términos vagos y abstractos, por ejemplo, es una persona alta, es una persona baja, duro, blando, frío, caliente, donde no son terminologías muy específicas y pueden de esa forma desvanecer o debilitar un buen argumento. Por ejemplo, un término ambiguo sería la frase: Daniel tiene 6 letras, donde algunos podrán entender que Daniel, como persona, carne y hueso, ser humano, tiene 6 letras en la mano, y sin embargo otro grupo de estudiantes podría afirmar lo siguiente, en decir de que no se refiere a la persona, sino que a la palabra Daniel, y específicamente Daniel tiene 6 letras como palabra. En consecuencia, son dos significados distintos que pueden de esa forma desvanecer un buen argumento, si es que no se cumple la cuarta regla, que es utilizar un lenguaje correcto, específico y definitivo. La quinta regla es la de evitar un lenguaje emotivo. Sabemos muy bien que los seres humanos somos racional y también emotivo. En lo posible no caricaturizar a la contraparte u oponente. Evitar un lenguaje cuya única función sea la de influir en las emociones de su lector u oyente. Ejemplo, en lo posible evitar: estoy teniendo una guerra con mi amigo o con mi amiga, para resolver el problema tuve que sudar sangre, tanto estoy debiendo económicamente que prácticamente estoy muerto. Entonces serían ejemplos de argumentos o de premisas donde utilizan el lenguaje emotivo para que de esa forma puedan influenciar en el lector u oyente y influir en sus emociones. Si bien es cierto, en algunas circunstancias de la vida o en algunos casos específicos en particular, es muy importante llegar a las emociones del lector u oyente, pero como regla, en la quinta, en lo posible evitar un lenguaje emotivo, sino que más bien utilizar términos objetivos y consistentes. La sexta regla es
la utilizar términos consistentes, usar un solo conjunto de términos para cada idea. En ejemplo del libro, fíjense en la lectura donde en esta redacción se utiliza cultura, costumbre, prácticas sociales, manera en que tiene que actuar, antropología, etc. Son sinónimos donde en una sola idea se utiliza varios términos, esos sinónimos en sí, y en lo posible tratar de evitarlo. Por ejemplo, sería más conducente o convincente en el ejemplo donde si estudias otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres. Si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, cuestionarás tu propia cultura. Si cuestionas tu propia cultura, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si estudias otras culturas, se volverá más tolerante. Fíjense que en el ejemplo hemos utilizado las palabras cultura, costumbre, como únicos términos del ejemplo anterior, que no es el recomendable, donde se utilizó cultura, costumbre, prácticas sociales, manera en que tiene que actuar y antropología. De esa forma cumplimos la sexta regla, que es utilizar términos consistentes. La séptima regla, que es la que nos indica el material, es usar un solo significado por cada término. Es común usar una sola palabra en más de un sentido. Se debe definir cuidadosamente el término clave. El ejemplo del libro, fíjense en el diálogo que realiza Juan y Jaime, donde se afirma que Juan afirma en el diálogo que en el fondo todos somos nada más que egoístas, le dice a Jaime. Pero Jaime le contesta, pero ¿y Pedro? Fíjate cómo se dedica a cuidar a sus hijos. Eso implica que no tiene una conducta egoísta. Y sin embargo, Juan nuevamente le afirma que solo hace lo que realmente quiere hacer. Aún eso es ser egoísta. De esa forma, fíjense que en el diálogo se utiliza la palabra egoísmo primeramente en un término muy general y después en una conducta específica de Pedro. Juan nuevamente afirma de que de igual forma eso es una conducta egoísta. Cambió la utilización del término de una forma general a una forma específica para tratar de esa forma de convencer de que en realidad todos somos egoístas en este mundo. Esa es la séptima regla, que es la de utilizar un solo significado por cada término. Y de esta forma damos un repaso a lo que serían las reglas de los argumentos, las 7 reglas que deben tener todo buen argumento, según el material que ya tenemos registrado en la plataforma de la aula virtual de nuestra querida universidad. Nos vemos.